Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Siéntense, por favor, mis hermanos y mis hermanas. No vaya a grabar, mi hermano querido. Gracias. Hermanos y hermanas, el día de ayer hablamos sobre el poder sanador y liberador de Jesús. Amén. Vimos desde el Evangelio de San Lucas en la primera predicación, cuando el Señor hace lectura del profeta Isaías y toma esta lectura del profeta como el discurso inaugural para su ministerio. En la tarde vimos cómo del Evangelio de San Marcos el Señor está siempre en salida. Sale el Señor y en la sinagoga expulsa un demonio. Sale el Señor y en la casa de Simón Pedro sana a su suegra. Hoy vamos a hablar acerca del poder sanador y liberador de Jesús, pero comunicado a sus discípulos. Jesús da ese poder a sus discípulos para que sus discípulos obren en su nombre, haciendo signos, prodigios, milagros, portentos, sanaciones y liberaciones, que es lo que la Iglesia Católica sigue haciendo hasta el día de hoy. Por esta razón, por mutuo propio, les he leído una parte del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 1. Y nos dice a nosotros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas e iba enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Y vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo siempre iba de lugar en lugar, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Y lo primero que el Señor hacía, que era predicar la palabra, anunciar el reino de Dios. La buena nueva significa evangelio. Evangelio en griego, buena nueva en español. Yo se los decía ayer y se los repito hoy. Antes del Señor sanar, antes del Señor liberar, antes del Señor hacer una obra en el pueblo, lo primero que hacía era anunciar la palabra, predicar el reino. ¿Y en dónde predicaba el Señor? En el lugar de culto, en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían a aprender, a explicar, a enseñar la palabra de Dios. Y es bonito cómo el Señor sigue recorriendo las aldeas. Hoy el Señor ha llegado hasta este lugar de México. Ha llegado el Señor a través de esta misión, una misión que ha puesto el Señor en el corazón del hermano Demetrio, y gracias a que Dios puso esta misión en el corazón de este siervo de Dios, he sido invitado yo también a compartir con ustedes, y a través de nuestro ministerio el Señor sigue recorriendo las ciudades, sigue recorriendo las aldeas, sigue predicando en los lugares. El Señor sigue anunciando el reino de Dios a través de esta misión. Pero es importante que el Señor no solamente predica, que el Señor no solamente anuncia, que el Señor no solamente habla acerca del reino, sino que es importante que el Señor y Salvador Jesucristo también sana a todo aquel que se acerca a Él. Por esta razón, si usted quiere ser sano, si usted quiere ser libre, solamente hay un lugar en donde serlo, y es estando a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en la Biblia nos dice
que todo aquel que estuvo a los pies del maestro fue sano. Se acercó un leproso, lo limpió, se acercó un ciego, lo sanó, le acercaron un paralítico, lo levantó. Se acercó un padre pidiendo por su hijo, lo sanó. Se acercó una madre pidiendo por su hija, la liberó. Todo aquel que estaba a los pies del Señor siempre era sano y siempre era libre. Por eso dice que el Señor iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y es importante esto. No hay nada imposible para Dios. El ángel Gabriel se lo dijo a la Virgen María en el momento de la anunciación, después de hablarle de su prima Santa Isabel, de decirle que esta mujer, a pesar de su vejez, ya tenía 6 meses de embarazo. Y dice el ángel Gabriel a la Virgen María en San Lucas 1:37 en adelante: porque para Dios nada hay imposible, absolutamente nada. Cualquiera que sea la enfermedad que esté usted sufriendo, cualquiera que esté la enfermedad que esté tocando su familia o la dolencia, nada hay imposible para Dios. Pero si se lo pedimos con fe, el Señor puede hacer que esto sea una realidad en nuestra vida, que seamos sanos y seamos libres. Sin embargo, el Señor iba sanando, el Señor iba liberando, porque Él es Dios. Y para Dios nada es imposible. Y vea qué interesante esto, porque el Señor aquí decide dar un paso más en la extensión del reino. El Señor, dice la Biblia, que al ver a la muchedumbre, digan conmigo, a la muchedumbre. ¿Qué significa la muchedumbre? A Jesús lo seguían varios tipos de personas. Al Señor lo seguían los discípulos, los apóstoles, que hacían parte de sus amigos, aquellos que buscaban al Señor de los milagros. Pero al Señor también lo seguían las multitudes, las muchedumbres, aquellos que buscaban los milagros del Señor. Varios tipos de personas seguían al Señor. Lo seguían sus amigos, pero también lo seguían sus enemigos. Quedémonos en los primeros grupos: los discípulos, los apóstoles y la muchedumbre. ¿Qué buscaban los discípulos? Al Señor de los milagros. Estar con el Señor, aprenderle al Señor, configurarse con el Señor, crecer con el Señor. ¿Y qué buscaba la muchedumbre? Solamente alimentarse, solamente sanarse, solamente liberarse. Y el Señor se lo dijo cuando multiplicó los panes. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes me buscan porque les di de comer. Y eso es interesantísimo. Ustedes me buscan porque les di de comer. Significa esto, que solamente están buscando un favor. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ustedes que han venido a este segundo día de evangelización, ¿a qué vinieron? ¿Qué buscan? ¿Solamente el milagrito? ¿Solamente que el Señor les apague el incendio y después abandonar al Señor? ¿Salir de este lugar e irse pan de la bruja a que le haga la limpia y le pase el huevo por encima? ¿A prenderle una vela a la muerte porque el Señor no pudo? Eso lo hace la muchedumbre. La muchedumbre es aquel que piensa que el que peca y reza empata. Eso hace la muchedumbre. La muchedumbre es aquel que se le arrodilla al Señor de los ejércitos, pero también le reza a la muerte. Esto hace la muchedumbre. La muchedumbre es aquel que cree que diciendo ayúdate, que yo te ayudaré, puede lograr lo que sea, y es una mentira. El Señor vio a la muchedumbre. ¿Y sabe cómo vio a la muchedumbre? Dice la Biblia que al ver a la muchedumbre, la vio cansada y abatida como oveja que no tiene pastor, y el Señor sintió compasión. Repitan conmigo, compasión. Más fuerte, digan conmigo, compasión. Repita esa palabra otra vez. ¿Sabe qué significa la palabra compasión? La palabra compasión viene de una palabra griega que se pronuncia esplagmizomai. Y la palabra esplagmizomai traduce como amar desde las entrañas. Un amor entrañable que se diferencia un poco de la misericordia. Porque la palabra misericordia, miserere cordis, es sentir dolor en el corazón por la miseria del otro. Entonces yo veo a mi hermana un poco enferma y siento dolor, pero me quedo ahí en un sentimiento. Veo a mi hermano en esa silla de ruedas y siento dolor, pero se queda ahí en un sentimiento.
¿Qué hace la compasión? La compasión me lleva a mí a obrar por el otro. Y por esa razón dice la Biblia que el Señor siente compasión, un amor visceral, un amor desde las entrañas. Algo así, como dijo el Papa Juan Pablo I, Dios es un padre que ama con amor de madre, dijo el Papa Juan Pablo I. Los judíos le llamaban el Shaddai, un padre que ama visceralmente, con entrañas de compasión. Y es precisamente eso lo que podemos llegar a explicar, como el amor de una mamá. Yo no sé si una mamá, después de tener a su hijo, deja de amarlo. Yo creo que es una situación extraña y pocas veces escuchada que una madre deje de amar a su hijo después de tenerlo. Es más, hago un paréntesis. Aquellas mujeres que han cometido el error de abortar, de matar a su hijo en el vientre materno, yo creo que nunca lo pueden superar. Y nosotros que somos curas y escuchamos tantas cosas en la vida, escucha uno mujeres de 30, 40, 50, 60 o más años y todavía se lamentan por el hijo que mataron en sus entrañas a través del aborto. Porque es que el aborto a usted no la libra de ser mamá, ni lo libra de ser papá. A usted el aborto lo convierte en mamá o en papá de un hijo muerto, pero siempre ha sido papá y mamá, solamente que han matado a sus hijos en el vientre, en las entrañas. Y entonces las mujeres que cometen este delito o este pecado siempre están llorando. Tanto que hay un proceso de sanación interior que se llama el viñedo de Raquel, que acompaña a este tipo de mujeres que pasaron por esta situación y todavía están dolidas, todavía están heridas, porque mamá es mamá. Ahora una mamá que haya tenido a su hijo y su hijo crezca y se porte mal, se convierta en una persona alcohólica, una persona drogadicta, una persona atea, blasfema, la mamá no lo deja de amar. Al contrario, la mamá llora por este hijo y le pide al Señor que le dé el don de la conversión. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las cárceles, ¿quiénes son las personas que hacen fila para visitar a sus hijos que están reclusos? Y se lo digo yo que hago mucha pastoral penitencial. ¿Saben quiénes son la mayoría? Las mamás que están ahí haciendo fila para visitar a aquel pequeño, aquel niño, aquel hombre que para la sociedad tal vez es un delincuente, tal vez para la sociedad es un asesino, tal vez para la sociedad es un ladrón, pero para la mamá es un niño, es su pequeño, es su bebé, es su amor, es su hijo. ¿Por qué? Porque así son las madres. Y esto fue lo que el Señor sintió. El Señor vio a la multitud. El Señor vio a la muchedumbre y los vio cansados, abatidos, oprimidos por el demonio. Y el Señor no sintió asco. El Señor sintió compasión. Y vea qué interesante esto. Que muchas veces nosotros sí sentimos asco por nosotros mismos, por nuestros pecados. O dígame, aquel que se ha alcoholizado, que se ha emborrachado, después de que le pasa la cruda, decimos los colombianos el guayabo, ¿qué dice? No vuelvo a tomar. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque sentimos asco de lo que hacemos. Sentimos asco de nuestro pecado. Sin embargo, el Señor que nos conoce como somos, no siente asco de nosotros, nos ama. Una imagen más hermosa de esto es la imagen del Padre misericordioso recibiendo al hijo pródigo. ¿Cómo vino el hijo? Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo llegó el hijo? Oliendo a chancho, dicen en Nicaragua. Oliendo a marrano, decimos en Colombia. Oliendo a cerdo, dicen aquí en México, cerdo. Oliendo a feo, sucio, sin bañarse, alimentándose de la comida que le daban a los cerdos, es decir, en el pecado mortal, crudo y conciso. Y sin embargo, ¿qué hizo el padre? Salió, lo abrazó, lo besó. Ay, hermanos, es que así es Dios. Tal vez usted está como yo, en el pecado, humanamente. Tal vez usted está como yo en la miseria, pero
Nos vemos y nos odiamos, pero el Señor nos ve y nos ama. El Señor siente compasión, un amor entrañable, un amor visceral, un amor verdaderamente de madre. Y este amor compasivo es lo que lleva a que Dios obre, a que Dios haga algo por estas multitudes. ¿Y qué hace el Señor? Lo primero que el Señor hace es llamar a sus discípulos. Los llama el Señor a sus discípulos. El Señor les dice a los discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Vea qué interesante, que el Señor estaba viendo era la muchedumbre, pero el Señor cambia este título de muchedumbre por la mies. ¿Saben qué era la mies, hermano? Era algo querido para el pueblo de Israel, el trigo, la base fundamental de la alimentación. Y el Señor ve a esta multitud como una mies que es mucha, pero hay pocos obreros para recogerla. Y como hay pocos obreros para recoger esta mies que es hermosa y exquisita, por más hermosa y exquisita que sea la mies, ¿qué es lo que sucede? La mies se pierde. La mies se pierde. Y dijo el profeta Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, el Señor en su infinita misericordia, el Señor lleno de compasión, arrebatado de su ternura, lo primero que le pide a aquellos discípulos que los llama obreros de la mies, lo primero que el Señor les pide es: oren, rueguen, dice el Señor, dedíquense a la oración. Nosotros, aquellos que hemos sido llamados por el Señor para poder apacentar al pueblo del Señor, para poder recoger la mies que le pertenece al dueño que es Dios, nosotros los que hemos sido llamados, lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a la oración. Hermanos y hermanas, hay que orar. Porque si hoy no oramos, mañana lo olvidamos, dicen los santos. Y la oración, como se los enseñaba ayer, nos convierte en personas poderosas. Porque el Señor comparte su gracia, su presencia con nosotros. Debemos dedicarnos a la oración. Qué bonito es llegar a expulsar demonios en el nombre del Señor. A mí me encanta eso. A mí todavía no se me pasa esa alegría de ver cómo las personas se liberan, hermanos y hermanas. Porque es que nosotros somos limitados, finitos, transitorios, temporales, positivos, hermanos. Y sin embargo, un demonio que es un ángel tiene que someterse delante de un hijo de Dios, porque somos hijos verdaderamente de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que dedicarnos a la oración. Papá y mamá, si ustedes quieren ver a sus hijos verdaderamente reunidos en el granero del dueño de la mies, lo primero que tienen que hacer es dedicarse a la oración. Dicen por ahí que cuando una madre está de rodillas, sus hijos están en pie. Cuando un padre y una madre están de rodillas bendiciendo a sus hijos viven en victoria. Pero cuando un padre y una madre se dedican a las cosas del mundo, al diablo o a la carne, sus hijos también están en la derrota, mis hermanos y mis hermanas. Y lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a orar, a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, a pedirle al Señor que tenga misericordia de los nuestros, a pedirle al Señor que nos levante a todos y a cada uno de nosotros, que nos permita tener un conocimiento pleno de la verdad y que vivamos verdaderamente como hijos de Dios, bendecidos, protegidos, liberados, sanados y en victoria. ¡Aleluya! Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. No me respondan, pero antes de venir aquí, fueron a Dios. No me respondan. Se arrodillaron, le pidieron al Señor que bendijera sus vidas, oraron al menos una media hora, unos 5 minutos. Nos arrodillamos.
No me respondan, ¿saben por qué? Porque la respuesta es penosa. No da pena decir que no. Es terrible, porque no estamos acostumbrados a la oración. Una vez yo le dije a una señora, señora, cuando usted se levante en la mañana, láncese de rodillas y clámele al Señor que la bendiga. Y me dijo, ¿y cómo me arrodillo, padre? Yo le dije, le voy a dar un secreto. ¿Usted usa chanclas, pantuflas? Me dijo, sí, padre. Dije, en la noche bótelas debajo de la cama, por favor. Me dijo, ¿para qué, padre? Y para que al otro día, cuando usted de cabeza buscando las chanclas, al menos se acuerde de Dios. Claro que sí, tenemos que orar. Ve, el hermano Demetrio tiene unos cirios muy bonitos con el logo de su comunidad, Aviva el Espíritu. Yo le digo a la gente, si usted quiere saber si ora o no ora, cómprese un cirio, cómprelo. Es imposible que se lo puedan regalar, traerlos, hacerlos, tiene un costo, cómprelo. Y cuando usted tenga un cura, dígale al padre que se lo bendiga. Padre, bendígame el cirio. El sacerdote le bendice el cirio, que es muestra de la luz de Cristo, que va a iluminar su corazón. Y cuando usted se arrodille a orar, prenda el cirio. Y cuando usted deje de orar, apague el cirio. No lo deje prendido porque es trampa. Apague el cirio. Y usted va viendo, si el cirio se acaba rápidamente, es porque usted está orando. Si el cirio no se le acaba, es porque usted no está orando. Y el Señor lo primero que dijo fue, oren, rueguen, clamen. San Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama a la puerta se le abre. El Señor dice en San Lucas 18:1. La parábola del juez injusto, inicuo y la viuda pobre. Una viuda que molestó a este juez hasta que el juez le hizo justicia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que clamemos a Dios día y noche, pidiéndole al Señor por su pueblo. Pero es que el pueblo de Dios son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestra familia. El pueblo de Dios son ustedes que han venido. Y el Señor dice, rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y ojalá que esos obreros sean ustedes mismos. Que ojalá que esos obreros sean sus propios familiares, sus hijos, aquellos que en este momento están perdidos en la carne, en el mundo y en el diablo. Aquellos que ustedes no saben qué hacer con ellos. Ojalá que ellos sean los obreros que apacienten esa mies, hermanos. Vea que yo les puedo hablar un poquito de mi testimonio. Hace muchos años atrás, el 7 de enero del año 2004, yo estaba sentado en una mesa alcoholizándome. Ustedes aquí en México toman tequila. Nosotros allá en la parte donde yo soy de Colombia tomamos aguardiente, se llama la bebida, se hace con anís. Y entonces yo era muy aguardientero. Yo tomaba solamente 2 veces al año y cada borrachera me duraba 6 meses. Era una cosa terrible, hermanos, en esa época de mi vida. Tenía 22 años. Estaba sentado ahí, drogado, alcoholizado. Era muy drogadicto. Yo no me fumé los dedos porque no me prendían, porque, yo me fumaba lo que me daban, hermano, lo que apareciera. Y ahí estaba yo. Mi abuela, una mujer evangélica, oraba por mí. Mi mamá, un poco alejada del Señor por la separación con mi papá, mis hermanos. En el mundo, una hermana buscaba solamente del Señor. Mi abuela rogaba por mí. Mi mamá una vez me dio una novenita de la confianza de la Virgen María. Me dijo, mi hijo, hágale esta novena a la Virgen para que consiga trabajo. Y yo recé esa novena a la Virgen para conseguir trabajo de pensamiento protestante, pagano, lejos del Señor. Y ahí en esa cantina, una vez entró un misionero, así como el hermano Demetrio, un misionero laico, que iba predicando la palabra, y el hombre entró y me predicó la palabra del Señor. A mí me predicaron estando drogado, me predicaron estando alcoholizado, me predicaron llevando días sin comer y noches sin dormir, por estar en la vagancia, por estar en el alcohol, por estar en la droga. Llevaba 6 años, casi 7 años.
metido en este mundo de desorden, de alcoholismo, drogadicción. Le había dado culto al demonio, había sido satanista, me había tocado escaparme de mi pueblo, que me estaban buscando para matarme, entre otras cosas, hermano. Y ahí llegó el Señor a través de este misionero y me predicó la palabra. Este hombre no dijo mucho. Me dijo: joven, Dios te ama. Y ese Dios te ama me pegó tan duro en el corazón que yo me levanté de ese lugar y me fui. Y después que ya me desperté y se me pasó la borrachera y la traba tan terrible que tenía, entonces me fui a buscar a este hombre y este hombre me atendió, me ejerció una oración de liberación y empezó un proceso de liberación conmigo. Un proceso, mis hermanos, que en un primer momento fue muy duro, fue muy difícil. Yo por eso entiendo a los hermanos que están en procesos de liberación, que han sido atacados por el demonio. Es un proceso duro. Después de estar usted en el mundo, en la carne y sirviéndole al enemigo, liberarse es un proceso difícil que solamente se da con la conversión. Pero gracias al Señor tuve un buen acompañamiento. Gracias al Señor tuve personas que se dedicaron a ayudarme, no solamente a hacerme en oración, sino a catequizarme, a enseñarme. Y después de un año de batalla dura en contra del demonio, en contra de los vicios, Dios me dio la oportunidad de entrar a un seminario. Después de 10 años de haber entrado a ese seminario, yo entré en el 2005, en el 2015 fui ordenado diácono, en el 2016, en el día de San José, 19 de marzo del año 2016, Dios me ha dado la oportunidad de ser ordenado sacerdote. Y si Dios quiere, el próximo marzo ya voy a cumplir 5 años de servir al Señor y de llevar al pueblo de Dios a la liberación, al encuentro íntimo y personal con un Dios que es poderoso, que está vivo y está resucitado. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor y Salvador Jesús. Por eso les digo yo, esos obreros pueden ser sus hijos, que en este momento dicen: no creo en Dios, soy ateo, gracias a Dios. Que en este momento le dicen: no quiero saber nada de su Dios, ¿para qué usted tanto a la iglesia? En Colombia le dicen los muchachos a la mamá: usted ya parece una cucaracha de sacristía, le dicen. Usted no sale de la iglesia. ¿Para qué reza tanto? Vea que usted resta y está cada vez peor porque su Dios no la escucha. Eso mismo le decía la mujer de Job a Job: maldice a Dios y cállate, le decía. Y de pronto la familia te está diciendo esto, pero esos que en este momento te quieren hacer callar son aquellos que en adelante pueden ser servidores del Señor. ¿Quién se imaginaba que un delincuente, quién se imaginaba que un bandido como yo iba a llegar a ser sacerdote? Solamente Dios en su infinita misericordia sabe quiénes son aquellos, mis hermanos y mis hermanas, que les pueden servir. Yo solamente digo una cosa: solamente misericordia. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y allí donde el demonio más te atacó, donde la vida más te deformó, Dios por su misericordia más se gloría en utilizarte. Y si tú te conviertes al Señor, buscas al Señor, te vuelves al Señor, no solamente el Señor te va a sanar, no solamente el Señor te va a liberar, no solamente el Señor te va a bendecir, sino que el Señor te va a hacer un instrumento, un arma para su reino, y vas a salir a anunciar a un Jesús verdaderamente vivo y resucitado en la Santa Iglesia Católica. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, cuando nosotros le rogamos al Señor, tenemos ese encuentro íntimo y personal con el Señor, muchas veces, mis hermanos, y en un primer momento, nuestras familias se pueden oponer. Y es muy propio de este mundo espiritual ver la oposición de los nuestros en un primer momento. Y lo vemos en la perícopa bíblica, en el pasaje bíblico del ciego de Jericó. San Marcos en el capítulo 10 versículo 46 nos habla de este ciego. Recordemos que Jericó es la última ciudad habitada antes de llegar a Jerusalén. Jericó dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo.
Jericó dice que queda a 220 metros por debajo del mar. Jerusalén queda a 830 metros sobre el nivel del mar. Y entonces el Señor iba subiendo a Jerusalén y llegó a Jericó. Cuando llegó a Jericó no pasaba nada, pero saliendo de Jericó, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, porque el apellido de la persona en la antigüedad era el nombre del papá. Por eso dicen Bartimeo, el hijo de Timeo. Y entonces este hombre había escuchado hablar de Jesús. Y cuando usted escucha hablar de Jesús, en usted nace algo que se llama la fe. Porque dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Él había escuchado hablar de Jesús. ¿Qué había hecho Jesús en Jericó? Había hecho que se convirtiera un hombre llamado Zaqueo, un delincuente, un cobrador de impuestos, un publicano, y él y toda su familia se convirtieron. El Señor en Jericó había hecho milagros, sanaciones, curaciones, liberaciones, pero el ciego no supo, no se dio cuenta, no cayó en la cuenta. ¿Y por qué? No solamente por ser ciego, sino porque estaba sentado junto al camino, estaba al lado del camino, es decir, no le importaba absolutamente nada lo que tuviera que ver con el Señor, que es el camino. Él estaba fuera del Señor, estaba fuera del camino, pero alguien habló de Jesús. Alguien le dijo, mira, estás ciego, hermano, estás viviendo en la miseria pidiendo limosna. ¿Por qué no le pides al maestro que él te sana? Él te puede sanar. Y entonces dice que el Señor iba saliendo de Jericó y las multitudes lo acompañaban, los discípulos estaban con él, y este hombre de un momento a otro se levanta y empieza a decir unas palabras bonitas. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Lo reconoce como hijo de David. ¿Qué significa decirle hijo de David? Que es aquel que devenía de venir al mundo, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador, hijo de David. Pero lo llama por su nombre, Jesús. Recordemos lo que les enseñé ayer. Solamente 2 personas llaman a Jesús por su nombre. El demonio en la sinagoga, ahí en Cafarnaún, y el ciego en Jericó. Le dice Jesús, lo conoce por su nombre y le dice, ten compasión de mí. ¿Qué significa pedirle a Jesús que tenga compasión? Es decirle, ámame, Señor. Ámame visceralmente. Ámame compasivamente. Ámame, Señor, con amor de madre. Porque muchos de nosotros tenemos vacíos. Muchos de nosotros necesitamos amor y el primer amor que necesitamos es el amor de Dios. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que creen que el amor lo van a encontrar en brazos de un hombre o de una mujer. Y lastimosamente no. Usted puede pasar por el brazo de 1000 hombres y se puede sentir sola. Usted puede, hombre, pasar por los brazos de 1000 mujeres y se puede sentir solo. Y es más, se debe sentir solo. Y no solamente solo, sino en la miseria. Este hombre le pedía al Señor que lo amara con ternura. Ten compasión de mí. ¿Y qué pasaba? Dice la Biblia que en un primer momento la gente le gritaba, cállate, no molestes al maestro. Cállate. Como nos puede estar diciendo nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. ¿Usted qué va por allá a la iglesia, hombre? ¿Usted qué hace por allá? Eso no vuelva por allá, no deje de perder el tiempo. ¿Por qué tanta misa? ¿Por qué tanta Ave María? Eso deje de rezar ese rosario, suelte ese montón de pepas y bote eso que no le sirve. Eso es lo que nos dice a nosotros, cállate, cállate. Sin embargo, dice que el Señor se detuvo y es bonito esto. Porque el Señor es un caminante, pero el Señor se detiene. Y se detuvo, y al detenerse el Señor lo vio. Lo vio. El ciego no lo veía. El ciego tal vez creía que el Señor no lo estaba escuchando. Y cada vez gritaba más fuerte, y cada vez gritaba más duro. Y la gente le decía, cállate. Sin embargo, ya había conquistado la atención de Dios. El Señor se detiene y el ciego no se da cuenta. Y muchas veces nos pasa a nosotros que rezamos y rezamos y decimos, Padre, es que a mí Dios no me escucha. Yo siento que Dios es sordo.
Que mis palabras no llegan a los oídos de Dios. Yo siento que a mí Dios me ha abandonado y no sé qué hacer, Padre. Quiero decirle que ya cautivaste los oídos de Dios. Jesús se detuvo. ¿Y sabe qué hizo Jesús cuando se detuvo? Dijo, llámenlo. Y vea qué interesante esto, que aquellos que le decían, cállate, no molestes al maestro, deja de rezar, deja de molestar, le dicen, levántate, ánimo, vete que el Señor te está llamando. Estos mismos que se oponen a ti son aquellos que te van a ayudar, son aquellos que te van a apoyar, son aquellos que te van a acompañar, son aquellos que contigo van a pertenecer a aquellos obreros que van a apacentar la mies del dueño, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Después de que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles que oren, que rueguen, el Señor Jesucristo los llama. Y esto es algo interesante que nosotros debemos entender. Dice la Biblia que el Señor vio a la muchedumbre cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Llama a sus discípulos y les manda a rezar. Les dice que oren y después llama a los 12 discípulos y el Señor les da poder y autoridad. Les comparte lo mismo que Él se había comprometido, lo mismo que Él estaba haciendo, le da el poder a sus apóstoles para que obren en su nombre. Dice la Biblia, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vea qué interesante. Les comparte el poder sobre los espíritus inmundos. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 1, que es el pasaje paralelo, el apócrifo, el sinóptico, perdón, del Evangelio de San Mateo 10:1. Lucas 9:1 dice lo siguiente: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Vea qué interesante esto. Lucas nos dice a nosotros que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para expulsarlos. ¿Y a quiénes les dio este poder? A los 12 apóstoles. Y en los 12 apóstoles, ¿a quiénes vemos nosotros? En los 12 apóstoles nosotros vemos al Papa. A los 12 apóstoles nosotros vemos a los cardenales. En los 12 apóstoles nosotros vemos a los obispos. En los 12 apóstoles nosotros vemos a los presbíteros, que son parte de los obreros que el Señor ha llamado para apacentar su mies. Solamente los obispos y a quienes los obispos permitan tienen el poder y la autoridad para expulsar los demonios directamente, que yo se los hablé ayer a ustedes cuando le hablé de la autoridad y la autorización en el nombre del Señor. ¿Quiénes son los exorcistas en la Iglesia Católica? Los exorcistas en la Iglesia Católica, según el derecho canónico, numeral 1172, son los obispos. Dice el derecho, solamente el ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario del lugar? Es el obispo diocesano. Solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismos legítimos sobre los posesos. Pero dice el parágrafo 2, o a quien el ordinario designe. Y solamente puede designar a un presbítero, a un sacerdote de segundo grado, a un presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Es decir, a quien el obispo delegue como el exorcista. ¿Y qué es un exorcismo? Un exorcismo es ordenarle directamente al diablo que se vaya en el nombre del Señor. Mi hermana está grabando, ¿puede dejar de grabar, por favor? Gracias. Póngale cuidado a esto. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es darle una orden directa al demonio que se vaya en el nombre del Señor.
Entonces, yo te expulso, Satanás. Eso no lo puede hacer sino el obispo y el exorcista. Porque se llama una oración imprecatoria. Es ordenarle directamente al diablo que se vaya. No lo puede hacer sino el obispo y a quien el obispo delegue, y solamente puede delegar a un presbítero. ¿Me hago entender o no? ¿Por qué? Porque el Señor les dio el poder y la autoridad a los 12 discípulos para expulsar a los demonios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Un ejemplo, ¿por qué en la Iglesia Católica no hay ordenación de mujeres como sacerdotes o sacerdotisas? ¿Por qué? Porque el Señor no escogió a una mujer dentro del grupo de los 12. Y ese es el fundamento bíblico. Hay gente que dice, no, es que queremos que se ordenen mujeres. Sería ir en contra de la Biblia. Sería ir en contra del mismo mandato del Señor. El Papa Francisco lo ha hablado claramente y hay gente que lo critica. De pronto diaconisas se podrían llegar a ordenar dentro de la iglesia, porque es que en la iglesia primitiva sí existieron diaconisas, pero no existieron presbíteras ni obispas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. De pronto diaconisas sí, y cuando la iglesia en algún momento tome la decisión, eso va a ser un revolcón terrible, pero es bíblico. Hay diaconisas en la iglesia primitiva, pero no hay ni presbíteras ni episcopas. ¿Me hago entender o no? Aunque María Magdalena tiene el título dentro de la iglesia como la apóstol de los apóstoles, pero sin embargo no estuvo dentro del grupo de los 12. Solamente en los 12 vemos al Papa, a los obispos y a los presbíteros. Entonces dirán ustedes, padre, ¿y nosotros qué hacemos? El hermano Demetrio, que es un laico predicador y que se dedica al ministerio de liberación, y cada vez que abre la boca el Señor lo escucha, porque hay signos, prodigios, milagros, portentos, sanaciones y liberaciones. Entonces, ¿en dónde entran? Y vea que Dios es tan sabio, tan lindo, la misericordia de Dios es tan infinita, que en San Lucas, en el capítulo 10, versículo 1 al 17, encontramos la misión de los 72 discípulos. Y en los 72 discípulos entramos nosotros, aquellos que no somos exorcistas, porque yo en ese momento no lo soy. Yo lo fui 3 años durante el gobierno episcopal de Monseñor César Bosco Villarrobelo, 3 años, pero ahorita no lo soy, no tengo el permiso. Y como no tengo el permiso, pues entonces no puedo ejercer un exorcismo porque no tengo la autorización. ¿Me hago entender o no? ¿Tengo la autoridad? Claro que sí, porque la autoridad me la da la intimidad con Dios, me la da mi oración, mi vivencia sacramental, mi vivencia eclesial, me la da a mí esta intimidad que yo tengo con Dios, pero no tengo el permiso de la iglesia, no tengo la autorización. Entonces, como no tengo la autorización, ¿qué me toca hacer? Lo que me toca hacer es someterme a la Biblia. Y la Biblia, cuando el Señor llama a estos 72 discípulos, extrañamente el Señor los manda a sanar, los manda a predicar, los manda a misionar, pero no los manda a liberar. Vea qué interesante esto, no los manda a liberar. Sin embargo, cuando vuelven, en el versículo 17, Lucas 10:17 dice, regresando los 72 dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso, la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No los envió a liberar directamente, pero los demonios se sometieron por la misión. Entonces aquí entra algo que nosotros tenemos que tener claro. Un exorcista hace una oración que se llama imprecatoria, increpar, ordenarle directamente al diablo que se vaya en el nombre del Señor. Es solamente lo puede hacer el obispo o a quien el obispo delegue. Pero nosotros, que no somos ni obispos ni delegados por el obispo, pero sí somos hijos de Dios por el bautismo, sabemos que tenemos un Padre bueno
que en el nombre de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos escucha y con el poder del Espíritu Santo nos asiste, podemos hablarle a Dios. Y como hijos de Dios, pedirle al Señor que Él sea el que libere a este hermano que está sufriendo. Esta oración se llama oración de liberación, que es lo que nosotros hacemos en este lugar. Se llama una oración deprecatoria, es decir, indirecta. Por eso ustedes ven a Demetrio que dice: Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu y libera a este pueblo. Rompe, Señor, todo pacto, todo semipacto. Pero ¿con quién estamos hablando? Con Dios. Y Dios, que es bueno, nos escucha. Yo venía hablando con una hermanita en el transporte que nos trajeron ayer del otro pueblo. Y yo dije que Dios selle mis palabras con la sangre de Cristo. Pero si algún día yo llego a estar contaminado por un demonio, si algún día yo llego a pasar por un problema espiritual nuevamente, yo no acudiría a un obispo, ni acudiría a un exorcista. Y algunos dirán: entonces, ¿a dónde se iría, padre? Me iría a un grupo de oración carismático que ejerza la oración de liberación y me sometería a Dios a través de ese grupo de oración, con dones, con carismas, que tengan, mis hermanos, don de visión, de palabra de conocimiento, don de sabiduría, que tengan dones ordinarios y extraordinarios de parte del Señor, y entraría en ayuno, en oración, y me sometería en el nombre del Señor a través de la oración de lenguas, a través de la interpretación de lenguas. Me sometería a eso. Si en algún momento hay la oportunidad de hablar con un obispo o con un exorcista, ¿cómo no hacerlo? Pero no lo haría en un primer momento. ¿Me hago entender o no? La oración de liberación tiene un poder excepcional, porque somos hijos de Dios y porque Dios nos escucha. Esa es la oración que puede hacer una madre por un hijo, un papá por un hijo, por una hija, una esposa, un esposo por su esposa, por su esposo, un hijo por una mamá. Esa es la oración que podemos hacer nosotros por aquellos que necesitan y están siendo contaminados por el enemigo. Nosotros tenemos que hacer una oración de liberación. Pedirle al Señor: Padre bueno, Padre santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que a través del corazón de la Virgen envíes tu Santo Espíritu y rompas toda cadena, derribes todo muro, deshagas todo nudo. Señor, rompe en este momento, te lo pedimos, todo pacto, todo semipacto, pactos conscientes o inconscientes. Rompe y acaba, Señor, contra todo bebedizo, atadura, maleficio. Pareciera un exorcismo, pero no lo es. Es una oración de liberación. Y es la que podemos hacer todos los bautizados. Es la que podemos hacer todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor para dedicarnos también a apacentar la mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Solamente que cada uno tiene que ubicarse en el lugar que le corresponde. El obispo como obispo, el exorcista como exorcista, y nosotros todos como hijos de Dios, clamando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que derrame su gloria, que nos sane, que nos libere y que nos bendiga. Por esa razón, al final del Evangelio de San Marcos, encontramos algo bien interesante. Vea que en un primer momento, el Señor le dio poder solamente a los 12 apóstoles. En un segundo momento, el Señor le dio poder solamente a los 72 discípulos. Y en un tercer momento, mis hermanos y mis hermanas, el Señor le da poder a todo aquel que crea en su nombre. Vea que esta hojita que salió volando de mi Biblia dice lo siguiente. Marcos en el capítulo 16, versículo 15 en adelante. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estaba hablando con los 12. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y estas son las señales que acompañarán a los que creen en mi nombre. No solamente a los apóstoles, no solamente a los 72, sino todo aquel que crea. Todo el que crea en el nombre del Señor lo acompañarán estos signos. Dice: expulsarán demonios,
Marcos 17, perdón. Expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Qué interesante. Todo el que crea. Yo tengo un amigo que cada vez que lee este texto, él es sacerdote, dice el Padre, porque en la traducción que él tiene dice, y cualquiera, dice, cualquiera. Entonces dice el Padre, yo soy un cualquiera, porque yo soy ese cualquiera. Cualquiera que crea en el nombre del Señor expulsará demonios. Pero el exorcista y el obispo, como obispo y exorcista, y los demás que no pertenecemos a este grupo selecto, entonces en la posición que nos toca. Con autoridad, porque nos la da el Señor en la oración, y con la autorización, porque somos hijos de Dios y estamos autorizados para hablar con el Dios Padre bueno, que escucha nuestra oración, que abre los cielos, que derrama su gloria y que nos sana, nos libera a todos, porque Él nos ve con ojos compasivos, con ojos misericordiosos, nos ama como un padre que ama con amor de madre y que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.